Una flota de naves de exploración humana se deslizaba por las profundidades del espacio inexplorado. Su misión, simple pero profunda, era explorar, cartografiar y descubrir este espacio. La flota, compuesta por naves de última generación diseñadas para la exploración a larga distancia, se movía silenciosamente por el vacío. Su tripulación, inconsciente de que estaban a punto de adentrarse en una región del espacio que había permanecido oculta al conocimiento humano para la Tierra, era solo un paso más en su continua búsqueda por comprender la galaxia, por adentrarse en lo conocido de los Unoniver que se extendía más allá de las estrellas que ya habían conquistado. La tripulación cumplía con sus tareas con serena eficiencia, concentrados en sus tareas e ignorantes de que estaban adentrándose en territorio prohibido. Los sensores avanzados de la flota comenzaron a detectar rastros de actividad desconocida, una débil señal por aquí, una extraña señal de energía por allá. Pero antes de que la tripulación pudiera analizar por completo los datos, sus naves se vieron repentinamente rodeadas por un torbellino de actividad. Sin que ellos lo supieran, habían entrado en el territorio de la galaxia. El Imperio, una vasta y antigua civilización que se enorgullecía de su dominio sobre innumerables sistemas estelares, con sus extensas fronteras y tecnología avanzada, se había considerado durante mucho tiempo el legítimo gobernante de la galaxia, considerando a las demás especies como subordinadas o amenazas. Los gobernantes ejercían una autoridad absoluta, su arrogancia solo era comparable a su poder. Se habían establecido como la autoridad suprema de la galaxia, con flotas de naves de guerra y ejércitos a su mando. A los ciudadanos del Imperio se les enseñaba desde su nacimiento que su civilización era la cima de la evolución galáctica, que ninguna otra especie podía igualar sus avances tecnológicos ni su poderío militar. Esta creencia estaba tan arraigada que la sola idea de que una fuerza externa desafiara su supremacía era casi ridícula. Así que, cuando sus fuerzas fronterizas detectaron las naves humanas, la reacción fue de hostilidad instantánea. Las defensas fronterizas del Imperio, siempre en alerta máxima ante incursiones, identificaron las naves humanas como naves desconocidas. Los escaneos iniciales no fueron concluyentes, no revelando nada que sugiriera una amenaza inmediata, pero la mera presencia de una flota no identificada dentro de sus fronteras fue suficiente para desencadenar una respuesta. Las fuerzas fronterizas clasificaron de inmediato las naves humanas como una amenaza potencial, y en cuestión de momentos, la noticia se transmitió a la cadena de mando. Los gobernantes del Imperio, acostumbrados a lidiar con lo que consideraban especies menos importantes, fueron informados rápidamente de la incursión. Los gobernantes, sentados en sus opulentas cámaras, reaccionaron con una mezcla de indignación y desdén. ¿Cómo se atrevían estas naves primitivas a invadir su espacio? La audacia de tal intrusión era casi increíble. Los líderes del Imperio tomaron rápidamente sus decisiones. Rápidas y unánimes, los humanos tendrían una oportunidad para rendirse, someterse a la voluntad del Imperio o enfrentarse a la aniquilación. Asumieron, como siempre, que estos forasteros serían fácilmente intimidados por el poder del Imperio. Se enviaron órdenes. Y una flota de naves de guerra del Imperio se movilizó para interceptar las naves humanas. Estas naves, orgullo de la Armada Imperial, estaban equipadas con lo último en armamento y tecnología defensiva. Los comandantes de la flota, plenamente confiados en su superioridad, se prepararon para cumplir las exigencias del Imperio ante los intrusos. No consideraron la posibilidad de resistencia. Después de todo, nadie en la galaxia sería tan insensato como para desafiar al Imperio. Para ellos, las naves humanas no eran más que una molestia que debía resolverse rápidamente mientras la flota del Imperio se acercaba a los exploradores humanos. El primer mensaje fue enviado, una exigencia de rendición inmediata. El mensaje fue directo, entregado con la expectativa de que los humanos reconocieran la inutilidad de su situación y obedecieran sin dudarlo a los gobernantes del Imperio. Esto era una formalidad, un paso en el proceso de subyugar a otra especie inferior. La idea de que estos humanos pudieran poseer tecnología o resolver eso, podrían desafiar la autoridad del Imperio, simplemente no entraba en sus mentes. Sin embargo, la tripulación humana tenía una perspectiva diferente al recibir la demanda del Imperio. Rápidamente se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Pero en lugar de miedo, la tripulación sintió una mezcla de diversión y curiosidad. La arrogancia del mensaje del Imperio era casi cómica. Los humanos, que durante mucho tiempo se habían enfrentado a desafíos mucho más abrumadores que este, se rieron entre dientes ante el exceso de confianza. Habría conquistadores. Eran exploradores, sí, pero también representantes de una especie que se había abierto camino hasta las estrellas mediante el ingenio, la determinación y la voluntad de adaptarse a medida que las naves humanas se preparaban para responder. Lo hicieron con una simpatía nacida de la experiencia.
No se dejaron intimidar por la bravuconería del Imperio. En cambio, vieron una oportunidad para aprender más sobre esta autoproclamada autoridad galáctica. La respuesta que enviaron fue cortés pero firme, rechazando la demanda de rendición con un toque de humor. Probablemente se perdió. A los comandantes del Imperio, los humanos dejaron claro que no tenían intención de someterse a nadie y que eran perfectamente capaces de defenderse si era necesario. La flota del Imperio, ahora plenamente consciente de que sus demandas habían sido rechazadas, se dispuso a enfrentarse a las naves humanas. Los comandantes, confiados en su superioridad, ordenaron a sus naves que avanzaran, listas para aplastar a los intrusos y darles una lección de humildad. Sin embargo, al comenzar la batalla, rápidamente se hizo evidente que los humanos no eran blancos fáciles. El Imperio había asumido que las naves humanas se movían con precisión. Sus tácticas eran sofisticadas e inesperadas. Explotaron cada debilidad en las formaciones del Imperio, utilizando tecnología que el Imperio nunca antes había encontrado. Los comandantes del Imperio, que esperaban una victoria rápida y decisiva, se encontraron frente a una flota que parecía ir varios pasos por delante de ellos en cada giro. La escaramuza inicial, que pretendía ser una demostración de fuerza, se convirtió rápidamente en una ruta de escape cuando las naves humanas inutilizaron las naves de guerra del Imperio. Con facilidad, la risa que había comenzado como una reacción a la arrogancia del Imperio ahora se extendía por la flota humana al darse cuenta de lo superado que estaba el Imperio. Por primera vez en su larga historia, el Imperio Galáctico se enfrentaba a una fuerza que no les temía, una fuerza que no solo podía igualar, sino superar su cacareado poder. El Imperio, seguro de su incuestionable superioridad, envió rápidamente una flota de sus naves de guerra más formidables para interceptar a los exploradores humanos. Las órdenes eran claras. Abrieron estas naves primitivas y afirmaron el dominio del Imperio. Los comandantes de la flota, seleccionados cuidadosamente por su lealtad y su adhesión a la doctrina del Imperio, confiaban en que este sería un ejercicio rutinario. Ya habían lidiado con innumerables especies inferiores antes, y los humanos no serían diferentes. El poder del Imperio era inexpugnable, o eso creían. Mientras la flota imperial se acercaba, emitieron una exigencia de rendición inmediata de la Tierra. El mensaje fue directo, sin ninguna pretensión diplomática. Era una declaración de hechos, entregada con la expectativa de que los humanos reconocieran la inutilidad de la resistencia. La comunicación del Imperio dejó claro que el incumplimiento resultaría en la aniquilación total de la flota humana. Los comandantes esperaban, seguros de que la respuesta sería de sumisión, o como mínimo, una negociación desesperada. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue todo menos la que esperaban. Al recibir el agresivo mensaje del Imperio, los humanos respondieron con una calma que rozaba la indiferencia casual. El tono de la respuesta fue casi juguetón, con un sutil humor que pasó completamente desapercibido para los comandantes del Imperio. Los humanos dejaron claro que no tenían intención de rendirse y que encontraban las exigencias del Imperio más divertidas que las amenazas. La respuesta fue tan inesperada que contradecía la percepción del Imperio de cómo eran las cosas. Se suponía que debían ir, pero los comandantes fueron momentáneamente tomados por la fuerza. Sin embargo, el Imperio no era conocido por su paciencia al interpretar la respuesta humana como una insolencia. Los comandantes ordenaron un ataque inmediato. La flota, con las armas avanzadas listas para demostrar el poder del Imperio, ordenó un ataque inmediato. Recordarían a estos humanos advenedizos su lugar en la galaxia. Pero al comenzar la batalla, el exceso de confianza del Imperio se convirtió rápidamente en confusión. Las naves humanas, lejos de ser los blancos fáciles que el Imperio había anticipado, se movieron con un nivel de precisión y coordinación que las fuerzas del Imperio nunca habían encontrado. Los humanos no solo contraatacaron, sino que superaron en maniobras e inteligencia a sus oponentes en todo momento. Los sistemas defensivos avanzados neutralizaron los ataques entrantes con facilidad, mientras que las armas humanas atacaron con precisión milimétrica, inutilizando las naves de guerra del Imperio una a una. La flota imperial, que esperaba acabar rápidamente con las naves humanas, se encontró a la defensiva. Casi de inmediato, la tecnología superior humana se hizo evidente en cada intercambio. Sus naves eran más rápidas, ágiles y estaban equipadas con armas que atravesaban las defensas del Imperio como un cuchillo caliente. No era solo la tecnología lo que era superior. Las tácticas empleadas por la flota humana eran diferentes a todo lo que el Imperio había enfrentado antes. Los humanos anticiparon cada movimiento del Imperio, explotando las debilidades en sus formaciones y cambiando el rumbo de la batalla a su favor a medida que ésta avanzaba.
Se hizo cada vez más evidente que el Imperio había subestimado gravemente a los humanos. Las naves de guerra más avanzadas de la flota imperial, orgullo de su armada, fueron sistemáticamente desactivadas, sus sistemas abrumados por los precisos e implacables ataques de la flota humana. Lo que se suponía que sería una demostración de fuerza se había convertido en una derrota y los comandantes del Imperio se esforzaban por comprender cómo podía estar sucediendo esto. Mientras tanto, a bordo de las naves humanas, el ambiente era de diversión. La incredulidad de la tripulación inicialmente desconcertada por la maniobra del Imperio. La arrogancia no pudo evitar reír al ver cómo la supuestamente invencible flota imperial se desmoronaba ante ellos. El Imperio había estado tan seguro de su superioridad, tan seguro de que estos humanos primitivos se alinearían, que ni siquiera habían considerado la posibilidad de derrotarlos. Por otro lado, ahora eran plenamente conscientes de cuán profundamente el Imperio los había juzgado mal. La risa a bordo de las naves humanas no se debía solo al exceso de confianza del Imperio, sino a lo absurdo de la situación. Aquí había una potencia galáctica que se creía imparable solo para verse humillada por una flota que habían asumido que sería presa fácil. Los humanos no habían venido buscando pelea, pero ahora que estaban en una, demostraban ser más que capaces de defenderse. Mientras las últimas naves de guerra imperiales retrocedían del campo de batalla y el caos, la comprensión comenzó a calar hondo para los comandantes del Imperio. Esto no fue solo un revés, sino un fracaso catastrófico que expuso la fragilidad de su supuesta invencibilidad. Los humanos, a quienes habían descartado como relevantes, no solo sobrevivieron al encuentro, sino que salieron victoriosos con aparente facilidad. Las secuelas de la batalla dejaron a las fuerzas del Imperio en estado de shock. Los comandantes, antes tan seguros de su dominio, se vieron obligados a afrontar la posibilidad de que su comprensión de la galaxia fuera fundamentalmente errónea. Habían sido derrotados no por una fuerza superior, sino por una especie que apenas consideraban una amenaza. Las implicaciones de esta derrota fueron asombrosas, y mientras la flota humana se preparaba para avanzar, el Imperio tuvo que lidiar con las consecuencias de su error de juicio. El Imperio, sacudido por la humillante derrota a manos de los humanos, se encontró en un territorio inexplorado, acostumbrado a victorias rápidas y a la subyugación de especies inferiores. Se enfrentaron a la realidad de haber sido derrotados por una fuerza que habían subestimado enormemente. El choque inicial, que se suponía iba a ser una demostración del dominio del Imperio, había revelado debilidades que los gobernantes nunca antes habían considerado. La derrota no fue solo un revés militar, sino un golpe a los cimientos mismos de su percibida superioridad tras la batalla. Los líderes del Imperio se apresuraron a reagruparse. Hubo discusiones urgentes sobre cómo responder a este desafío inesperado. La reacción inicial fue de negación, una renuencia a aceptar que una especie que consideraban primitiva pudiera representar una amenaza real. Sin embargo, a medida que se filtraban los informes de la batalla, que detallaban la precisión y el poder de la flota humana, los gobernantes del Imperio se vieron obligados a afrontar la verdad. Los humanos no solo eran tecnológicamente avanzados, sino también estratégicamente brillantes, y esta constatación provocó oleadas de inquietud en los círculos de poder, decididos a reafirmar su dominio. El Imperio comenzó a planear un contraataque más sustancial. No podían permitir que esta derrota quedara sin respuesta. Su reputación, su control sobre la galaxia, dependía de demostrar que el Imperio seguía siendo la autoridad suprema. Sin embargo, existía una creciente preocupación entre los líderes. ¿Qué pasaría si los humanos fueran aún más poderosos de lo que habían demostrado? ¿Y si otra derrota no solo era posible, sino probable? Estas preguntas, antes impensables, ahora asienten en la mente de los gobernantes del Imperio mientras el Imperio deliberaba. La Tierra tomó la iniciativa. El liderazgo humano, reconociendo el potencial de un conflicto prolongado, se comunicó directamente con el Imperio. El mensaje que enviaron fue claro y calcularon una oferta de conversaciones diplomáticas para resolver la situación pacíficamente, pero con una advertencia inequívoca de que la Tierra no toleraría más agresiones. El tono fue firme pero respetuoso, sin dejar dudas de que la humanidad estaba dispuesta a defenderse si era necesario. La respuesta del Imperio a esta propuesta fue conflictiva, por un lado, aceptando la oferta de las conversaciones. Significarían reconocer a los humanos como iguales, algo que los gobernantes del Imperio se resistían profundamente a hacer. Por otro lado, lanzar una guerra total corría el riesgo de exponer aún más sus vulnerabilidades. Los debates internos dentro del liderazgo del Imperio eran intensos. Algunos abogaban por una demostración de fuerza, un asalto a gran escala para aplastar a los humanos y restaurar la reputación del Imperio. Otros, más cautelosos,
advirtieron que tal medida podría ser contraproducente y desastrosa si los humanos demostraban ser aún más formidables que antes. El miedo a perder prestigio era palpable. El Imperio había construido su poder sobre la percepción de invencibilidad y cualquier daño adicional a esa imagen podría tener consecuencias de gran alcance. Sin embargo, también existía una profunda incredulidad de que los humanos pudieran ser realmente tan poderosos como parecían. Los gobernantes del Imperio luchaban por reconciliar su arraigada arrogancia con la realidad de su situación. ¿Podría ser que se hubieran equivocado? Todo ese tiempo, hubo fuerzas en la galaxia que no podían controlar. El equipo diplomático de la Tierra, plenamente consciente de la delicada dinámica de poder en juego, elaboró su enfoque. Con cuidado. Sabían que el Imperio, el Go, era tanto una fortaleza como una debilidad. La comunicación humana estaba plagada de sutiles recordatorios de su superioridad tecnológica, pero estos se presentaban de una manera que permitía al Imperio salvar las apariencias. El mensaje era claro: la humanidad estaba abierta a la coexistencia pacífica, pero no se dejaría intimidar. Esta estrategia se basaba en la necesidad del Imperio de mantener su imagen, a la vez que los inquietaba con la silenciosa confianza de la posición de la Tierra. Mientras la tensión diplomática continuaba, el Imperio, aún lidiando con el impacto de su derrota, se encontraba en una posición precaria. No podían desestimar a los humanos como antes ni permitirse parecer débiles capitulando con demasiada facilidad. La decisión de entablar conversaciones o escalar a la guerra pesaba mucho en la mente de los gobernantes del Imperio. Cada opción conllevaba riesgos significativos y no había un camino claro para la humanidad. Lo que estaba en juego era igualmente alto, aunque habían ganado la batalla inicial. En la batalla, sabían que un conflicto prolongado con el Imperio podría ser costoso. El objetivo no era provocar una guerra, sino establecer un nuevo statu quo donde la Tierra fuera respetada y su soberanía reconocida. El equipo diplomático trabajó incansablemente, equilibrando la firmeza con la diplomacia, dejando claro que, si bien la humanidad prefería la paz, estaban plenamente preparados para defender sus intereses si era necesario. El enfrentamiento se intensificaba cada día. Ambas partes comprendían que el resultado de estas conversaciones determinaría el futuro de su relación y, potencialmente, el equilibrio de poder en la galaxia. Para el Imperio, este era un momento decisivo. ¿Podrían adaptarse a esta nueva realidad, donde ya no eran los gobernantes indiscutibles de la galaxia? Para la humanidad, era una prueba de su capacidad para navegar por la compleja red de la política galáctica, manteniendo su recién descubierta posición de fuerza. A medida que avanzaban las negociaciones entre la Tierra y el Imperio Galáctico, la atmósfera en las cámaras imperiales estaba cargada de tensión. Los delegados del Imperio, aún recuperándose de su derrota inicial, entraron en las conversaciones con una mezcla de arrogancia y miedo subyacente. Se aferraban a la creencia de que los humanos simplemente habían tenido suerte de que su victoria hubiera sido una casualidad, pero bajo esta mala impresión había una creciente inquietud, un temor de que los humanos pudieran ser más poderosos de lo que jamás habían imaginado. Los representantes de la Tierra, conscientes del delicado equilibrio, decidieron que era hora de dejar su postura inequívocamente clara. El Imperio debía comprender que la victoria de la humanidad no fue accidental y que cualquier agresión adicional se enfrentaría con una fuerza abrumadora durante un momento crucial de las negociaciones. El diplomático líder de la Tierra presentó con calma una serie de paquetes de datos a la delegación del Imperio. Estos paquetes contenían un análisis detallado de la batalla, mostrando la tecnología y las estrategias empleadas por la flota humana. Los delegados del Imperio, que no esperaban nada más que una pose, quedaron desconcertados por la precisión y la profundidad de la información. Nunca habían visto nada igual. Los humanos habían diseccionado las tácticas del Imperio y las habían contrarrestado con una eficiencia que rozaba lo milagroso. No era solo que los humanos tuvieran mejor tecnología, sino que poseían una comprensión de la guerra que superaba incluso a los estrategas imperiales más experimentados. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los humanos decidieron ofrecer una demostración. Los representantes de la Tierra, con silenciosa confianza, activaron una serie de pantallas holográficas que llenaron la sala con vívidas proyecciones tridimensionales. La primera demostración fue un combate simulado entre una sola nave humana y una flota entera de naves de guerra imperiales. Los delegados del Imperio observaron en un silencio atónito cómo la nave humana desmantelaba sistemáticamente la flota, neutralizando sus armas, desactivando sus escudos y, finalmente, dejando a toda la armada indefensa. En cuestión de minutos, fue una demostración de precisión quirúrgica. La nave humana no solo destruyó la flota imperial, sino que la dejó impotente, incapaz de... Para defenderse o incluso escapar, los delegados solo podían observar con horror cómo se desarrollaba la simulación,
revelando la facilidad con la que una sola nave humana podía inutilizar sus naves más avanzadas. A continuación, los humanos revelaron sus capacidades de defensa planetaria. Una nueva simulación mostró una flota de invasión imperial acercándose a una colonia humana antes de que las naves imperiales pudieran siquiera entrar en órbita. Se encontraron con una descarga de sistemas de defensa automatizados, cañones de riel satelitales, misiles guiados de precisión y armas de energía que apuntaban a las naves del Imperio con una precisión asombrosa. Toda la flota fue aniquilada en segundos, dejando el planeta intacto y seguro. Los negociadores del Imperio, que se enorgullecían de la invencibilidad de sus fuerzas, ahora se enfrentaban a la innegable verdad de que los humanos no eran solo una amenaza, sino una fuerza que podía aniquilar los activos más poderosos del Imperio sin despeinarse. La conmoción era palpable para los delegados que habían entrado en las negociaciones. Con una S. La sensación de superioridad estaba visiblemente conmocionada. Se dieron cuenta de que la humanidad no solo era mucho más avanzada de lo que jamás habían imaginado, sino que cualquier intento de involucrarlos en una guerra abierta conduciría a la destrucción del Imperio. A medida que continuaban las manifestaciones, el impacto psicológico en los gobernantes del Imperio se hizo cada vez más evidente. Estos eran líderes que habían construido su poder sobre la creencia de que eran la autoridad suprema de la galaxia, de que ninguna otra especie podía desafiar su dominio. Pero ahora esa creencia se desmoronaba. Ante sus ojos, los humanos, que una vez fueron vistos como insignificantes, se revelaban como una fuerza capaz de acabar con el reinado del Imperio de un solo golpe decisivo. La revelación de la ventaja tecnológica de la humanidad obligó al Imperio a reconsiderar todo. Habían subestimado a la Tierra y ahora estaban pagando el precio. La amenaza de una guerra inminente parecía lejana al principio de las negociaciones, pero ahora se cernía sobre cada decisión del Imperio. Los gobernantes se enfrentaban a una dura disyuntiva: continuar por el camino de la confrontación y enfrentarse a una destrucción segura, o encontrar la manera de coexistir con una especie que había demostrado ser no solo su igual, sino potencialmente su superior. El costo psicológico de esta constatación fue inmenso. Los gobernantes del Imperio, que nunca habían conocido la derrota, ahora lidiaban con la posibilidad de su propia inferioridad. Siempre habían creído que eran la cima de la civilización galáctica, pero los humanos habían destrozado esa ilusión. La sensación de invencibilidad que había definido al Imperio durante siglos había desaparecido, reemplazada por un profundo miedo a lo desconocido. Este miedo no se trataba solo de perder una guerra, sino de perder su identidad como la potencia suprema de la galaxia. Los líderes del Imperio luchaban por reconciliar sus antiguas creencias con la realidad de su recién descubierta vulnerabilidad. Siempre habían menospreciado a otras especies, confiados en su superioridad, pero ahora tenían que enfrentarse a el hecho de haber sido superados, astutos y maniobrados por una especie que apenas habían considerado una amenaza. El Imperio Galáctico, ante la innegable realidad de la fuerza de la humanidad, se encontró en una encrucijada. La perspectiva de un mayor conflicto, antes vista como una demostración inevitable de la superioridad del Imperio, ahora vista como un camino hacia una destrucción segura. Las demostraciones humanas de poder no habían dejado lugar a dudas. Cualquier intento de enfrentarse militarmente a la Tierra terminaría en la derrota del Imperio. La decisión era clara, aunque se tomó con gran reticencia. El Imperio aceptó un tratado de paz en los términos de la Tierra, una medida que marcó un profundo cambio en la estructura de poder galáctica. Las negociaciones de paz se llevaron a cabo con un aire de inevitabilidad. El Imperio, una vez gobernante indiscutible de vastas franjas de la galaxia, ahora tenía que acercarse a la mesa en igualdad de condiciones con la misma especie que tan recientemente habían descartado. Insignificante. El equipo diplomático de la Tierra, al asegurar los términos que aseguraban la protección y la soberanía de la humanidad, dejó claro que sus intenciones no eran de dominación, sino de coexistencia pacífica. El mensaje era de respeto mutuo, una propuesta para trabajar juntos en lugar de unos contra otros y para evitar conflictos innecesarios en el futuro. Esta oferta de cooperación no era simplemente una táctica, sino una genuina extensión de los valores de la humanidad. Los humanos, a pesar de su poder recién revelado, no deseaban imponer su voluntad en toda la galaxia. En cambio, buscaban establecer un nuevo orden basado en el respeto mutuo y los intereses compartidos. Los términos del tratado reflejaban este enfoque. El Imperio respetaría los límites territoriales de la Tierra, y a cambio, la humanidad compartiría ciertos avances tecnológicos que podrían beneficiar a la galaxia G en general. Fue una victoria diplomática para la Tierra, pero también una señal para el Imperio de que la paz no solo era posible, sino preferible, a medida que el Imperio comenzaba a integrar esta nueva realidad en su estructura política y social. Las repercusiones se sintieron en los numerosos mundos del Imperio. Las opiniones sobre la humanidad divergieron marcadamente.
Algunas facciones, reconociendo la ventaja estratégica de alinearse con una especie tan poderosa, comenzaron a abogar por una relación más estrecha con la Tierra. Veían a la humanidad no como una amenaza, sino como un aliado potencial que podría traer estabilidad y progreso tecnológico a los territorios del Imperio. Estas voces exigían una reevaluación de las antiguas creencias del Imperio, instando a sus líderes a adoptar el nuevo orden galáctico. Sin embargo, no todos en el Imperio eran tan optimistas. Otras facciones, profundamente arraigadas en las visiones tradicionalistas del Imperio, veían a la humanidad como una fuerza peligrosa que debía ser vigilada de cerca. No podían olvidar la facilidad con la que la Tierra había desmantelado sus flotas, ni la silenciosa confianza con la que los humanos se habían impuesto ante estas facciones. La humanidad representaba una amenaza para el estilo de vida del Imperio, un recordatorio de que su dominio ya no era. Ya no garantizaban que abogaban por la cautela, la vigilancia y la preparación. La idea de un futuro donde el equilibrio de poder pudiera cambiar de nuevo. Esta división interna dentro del Imperio reflejaba la incertidumbre más amplia que impregnaba la galaxia. El encuentro con la Tierra había alterado permanentemente el panorama político, desafiando el orden establecido e introduciendo una nueva dinámica que todas las especies tendrían que afrontar. La humanidad, que antes era una idea de último momento en la política galáctica, era ahora reconocida como una fuerza a tener en cuenta. Su destreza tecnológica, perspicacia estratégica y disposición para defender sus intereses habían transformado la estructura de poder de la galaxia, obligando incluso a los imperios más poderosos a reconsiderar su lugar en el cosmos. Para el Imperio, la comprensión de que ya no eran los gobernantes indiscutibles de la galaxia fue un trago amargo. Sin embargo, también existía un respeto a regañadientes por la humanidad, un reconocimiento de que los humanos se habían ganado su lugar en la mesa gracias a su determinación y capacidad. Los gobernantes del Imperio, aunque aún cautelosos, no podían negar la importancia de mantener una relación estable con la Tierra. Les permitió comprender que el futuro de la galaxia no se definiría por el dominio unilateral, sino por alianzas, negociaciones y la capacidad de adaptarse a un entorno en rápida evolución. A medida que se formalizaba el Tratado de Paz y los humanos retornaban a su exploración e innovación, la galaxia observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. La silenciosa confianza de la Tierra y su continua búsqueda del conocimiento y el descubrimiento se convirtieron en un símbolo de su fuerza, una fuerza que no dependía solo de la fuerza, sino de la capacidad de navegar por las complejidades de la política galáctica con gracia e inteligencia. La humanidad había demostrado que no era solo una poderosa fuerza militar, sino una civilización sofisticada y reflexiva, capaz de moldear el futuro de maneras que iban más allá de la mera conquista.